para poder abarcar todos los temas que estamos teniendo intención de tener ganas de abarcar. Saben todos que a las redes de Moore pueden enviarnos temas que crean que son necesarios abordar o que aún no creen que no se hayan abordado, porque a veces nosotros se nos puede pasar y hay temas que de repente quedan afuera y no nos damos cuenta. Pero bueno, en este marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que es mayo todo el mes, empezamos nuestras primeras charlas y le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera disertante, que es una persona que voluntariamente se nos acercó a Moore, no la conocíamos, y la verdad que agradecemos su generosidad porque gente así falta en este país. Déjame contar, les voy a contar quién es, porque así la conocen y queda también para las personas que van a poder irse sumando en el canal de YouTube de Moore. Ivana es Radakovich, si lo digo mal, después Ivana me va a corregir. Es odontóloga, es higienista y asistente dental, egresada de la UDELAR. Ella se ha orientado su carrera en enfermedades neurodegenerativas, tanto como la ELA, la esclerosis múltiple, etc. Y bueno, la intención de ella es entrenarnos o capacitarnos o compartir su sapiencia en ontología aplicada a las enfermedades neurodegenerativas. Le voy a dar la bienvenida, Ivana, cuando quieras comenzar, puedes prender tu micrófono y nuevamente les pido a todos de que si en algún momento se les prende el micrófono por error o lo que fuera, recuerden apagarlo, así no interrumpimos la conversación de Ivana. Disfruten la charla y pueden ir escribiendo en caso de que les surja alguna duda en el chat del Zoom, alguna de las consultas que puedan llegar a tener, pero esta es la primera, esta charla se va a dividir en dos, esta es la primera parte y luego en el correo del mes de mayo Ivana nos va a dar el segundo taller donde vamos a poder evacuar también algunas dudas. ¿Bien? Bienvenida, Ivana. Muchas gracias, Karina, y bueno, muchas gracias a todos los participantes que se animaron a sumarse hoy. Bueno, como bien dijo Karina, yo soy odontóloga y me he especializado en odontología en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en una, la esclerosis múltiple. Les hice una presentación para, bueno, ir de a poco llevando el camino de lo que es la presentación y para que me conozcan. El objetivo que tengo con respecto a lo que es la exposición frente a la odontología y vincularla en el área de la salud, como es los pacientes que tienen esclerosis múltiple, es formar un primer encuentro con la comunidad, dándome a conocer como profesional, y además poder realizar un segundo encuentro, como decía Karina, que va a ser más adelante, en el mes de mayo, más orientado según datos que yo vaya a poder descubrir de los pacientes y de la comunidad de esclerosis múltiple. Para eso voy a hacer una encuesta que después la van a obtener, que vamos a pasar un link más adelante por las redes, y bueno, ahí van a poder responder algunas preguntas que a mí me va a ayudar mucho para poder hacer el segundo encuentro. Y además dar a conocer cómo la odontología está vinculada de manera directa con un paciente con esclerosis múltiple. Sufrir una enfermedad conlleva dejar ciertos aspectos de salud de lado, como ser la salud dental. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, generalmente, a mi consultorio particular, el 98% de los pacientes llega con una patología o una alteración bucal que no tiene síntomas. O sea, llegó porque hace meses o hace años que tuvo dolor en esa pieza. Entonces no queda otra que erradicar esa pieza o hacer un tratamiento de conducto que sale mucho dinero o que lleva muchas sesiones, el paciente no puede acceder y quiere un tratamiento muy rápido, o enfermedades como por ejemplo una caries muy avanzada que directamente hay que hacer la extracción de esa pieza, o sea, hay que hacer los tratamientos radicales. Entonces quiere decir que en la consulta odontológica, cuando el paciente concurre hacia mí, no tengo mucho más para hacer.
porque ya es demasiado tarde, porque la enfermedad, toda la patología oral generalmente es silenciosa. Cuando hay algunos síntomas o cuando hay algunos signos de la enfermedad que el paciente puede observarlo, pasa porque no duele o dolió en un momento y ya no duele más, entonces llamamos que es una enfermedad silenciosa, por ejemplo, las caries. Entonces es por esto que yo doy importancia a lo que es la prevención de patologías y alteraciones a nivel bucodentales. Como ustedes ya sabrán lo que es la esclerosis múltiple, pero quizás haya gente que no tiene ni idea de qué se trata la enfermedad de esclerosis múltiple. Entonces estuve buscando la bibliografía para poder decirles de manera certera lo que era la enfermedad, que es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, en la que se ve alterada la velocidad y la eficiencia de la transmisión de los impulsos nerviosos que van y vienen del cerebro. Es una enfermedad crónica que es de carácter inflamatorio y neurodegenerativo. Como muchos sabrán, hay una afectación a nivel del sistema nervioso de lo que es la vaina de mielina, ¿no? Esto es muy importante de saber que es una enfermedad que es crónica y que es inflamatoria, porque recuerden que a nivel bucal existen las enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, un sangrado de las encías es una enfermedad inflamatoria, que se llama gingivitis. Entonces, esto ya de por sí, saber que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, eso a mí, como odontóloga, ya me relaciona directamente con una patología que hay a nivel bucal. La esclerosis múltiple no afecta directamente a lo que es la salud bucal, pero los síntomas de la esclerosis múltiple tienen consecuencias sobre lo que es la odontología, sobre lo que es la cavidad bucal. Por ejemplo, estos son algunos de los síntomas que presenta un paciente con esclerosis múltiple. Puede ser visión borrosa, que esto se da a lo largo del tiempo, ¿no? ¿En qué a mí como odontóloga me puede decir que un paciente tiene visión borrosa? ¿Qué puede ser un llamado de atención para mí? De que el paciente quizás no pueda realizarse un autodiagnóstico porque no ve su cavidad bucal, porque no ve que hay una mancha en un diente en el fondo, porque no ve que hay, por ejemplo, en el borde lateral de la lengua, de que hay alguna afta o alguna lesión, que son asintomáticas, porque muchas veces hay aftas que duelen, pero hay aftas que no duelen. Entonces el paciente no lo percibe, está en un estado quizás de estrés, con otras enfermedades, no presta atención a su boca, no puede tampoco llegar a ver, a veces está con un compañero y tampoco se anima a pedirle a otra persona que lo ayude a ver su cavidad bucal, no quiere ir más a médicos, no quiere ir a una consulta odontológica, por más que sean sin costo. Entonces, esto es una de las cosas que es importante, de que el paciente a veces tampoco logra percibir y que no es consciente muchas veces de que nosotros mismos podemos mirar nuestra boca y decir, ah, acá me está pasando algo, acá tengo una lesión, ¿qué será esto? Voy a consultar. Muchas veces lo pasamos por alto y existen enfermedades como por ejemplo el cáncer de lengua, el cáncer de piso de boca, que hay muchos casos a nivel nacional, que se pueden prevenir con un diagnóstico y con un tratamiento a tiempo. Otra de los síntomas de la esclerosis múltiple es la debilidad de las extremidades, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Con respecto a los miembros superiores, me refiero a lo que son los brazos, las manos, todo lo que es la presencia de las dos manos, tanto la hábil como la otra, que no es la hábil, para realizar una correcta técnica de cepillado, para poder colocarse y sacar la prótesis, que a veces tenemos prótesis que son de cromo y que necesitamos ponerlas y sacarlas con las dos manos a la vez, porque si no la prótesis pierde su función. Entonces, necesitamos que el paciente pueda tener y manejarse de la mejor manera posible con sus manos. De esto después hablaremos, si ver cepillos eléctricos, si ver alguna especie de adaptación al cepillo, al mango del cepillo, al cabezal del cepillo. Y con respecto a los miembros inferiores, que son las piernas, esto es importante porque yo no puedo decirle a un paciente que venga a mi consultorio si lo tengo en un quinto piso, y el paciente no puede trasladarse,
o si no tiene una fatiga, se cansa al subir las escaleras, si no cuento con un ascensor. Entonces, son cosas que hay que ir teniendo en cuenta al momento de uno como paciente y uno como profesional. La sensación de hormigueo es otra de los síntomas, que esto lo que logra es muchas veces hacer funciones ilimitadas, por ejemplo, que el paciente no logre cepillarse bien los dientes, que el paciente sienta que se le duerme la mitad de la cara, como que no sabe qué es lo que le pasa, que no pueda acceder a agarrar tanto tiempo un cepillo, que empiece a perder la destreza o sienta incomodidad al momento de una atención odontológica. Eso también es importante. O que el paciente directamente, como siente hormigueos, no pueda ni siquiera pasarse el hilo dental y se desmotive y no logre realizar la correcta higiene, que es lo que va a prevenir las enfermedades bucodentales. Otra cosa es la inestabilidad y la fatiga, que la fatiga muscular, o también los espasmos musculares que pueden ser, esto va a llevar, si son en las manos, a que el paciente tenga poca precisión al momento del cepillado, que no pueda realizar una presión adecuada, que no pueda realizar una correcta higiene dental, con la correcta técnica de cepillado, y a su vez se canse y ya no quiera cepillarse 3 veces al día porque sabe que cepillarse va a ser un problema. Estoy hablando en pacientes. Yo trabajo mucho con pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, que son los pacientes que tienen ELA, como la enfermedad que tuvo Stephen Hawking, y además con pacientes con Parkinson. Entonces, esto se da mucho en esos pacientes porque es una enfermedad que es mucho más severa de lo que puede presentar un paciente con esclerosis múltiple. Pero quizás en un paciente con esclerosis múltiple, en una etapa muy avanzada, que sea con un diagnóstico muy tardío, se pueden dar estas situaciones, ¿no? De que el paciente requiera de un cuidador o de alguien que le cepille los dientes, de un familiar o de algún amigo, alguien que esté a cargo, ¿no? A nivel general, quiero enfocarme en que el paciente con esclerosis múltiple no solamente puede padecer esclerosis múltiple, sino otras enfermedades de orden general, por ejemplo, un paciente hipertenso, diabético, con alguna cardiopatía congénita, un paciente que ha tenido en algún episodio de ACV. O sea, ¿qué estado tiene el paciente que tiene esclerosis múltiple? ¿En qué estado está su situación general de salud? ¿Ha tenido otras enfermedades? ¿Tiene algún tipo de enfermedad hoy en día, además de lo que es la esclerosis múltiple? ¿Qué tipo de medicación toma? ¿Toma medicación para dormir? ¿Toma medicación que hacen que la saliva disminuya y el paciente sienta sensación de boca seca? ¿Qué repercusión tiene la boca seca en nuestra salud, en nuestros dientes? ¿Qué pasa si siento la boca seca? Todas estas preguntas son las que yo me he hecho a lo largo de estos tiempos que estoy estudiando estas enfermedades, ¿no? Se sabe que la medicación que es psicofármacos, todas las medicaciones que se usan para tranquilizantes, para esos pacientes que necesitan tomar medicación para dormir, generan a nivel de lo que son las glándulas salivales, la disminución de la cantidad de saliva. Por lo tanto, eso genera la boca seca. Por consecuencia, mal aliento, caries, enfermedad de las encías, enfermedad en el hueso de soporte, donde está soportándose el diente. Entonces, eso es importante también saber en qué paciente, qué medicación toma ese paciente. Más allá de la medicación que vaya a tomar para el tratamiento de esclerosis múltiple, ¿no? Y además, sumado a la medicación, ¿qué hábitos tiene? ¿Es un paciente que fuma? ¿Es un paciente que toma mate muy caliente? ¿Es un paciente que no toma agua? ¿Es un paciente que come dulces todo el tiempo, que toma mate dulce? Es todo una suma de muchas cosas. Otra de las cosas es el estrés, que el estrés lo que proporciona a nivel odontológico es el frotamiento y el apretamiento de los dientes, muchas veces en consecuencia también generando dolores articulares
y mandibulares. Existe una articulación que es la articulación que está entre la mandíbula y el maxilar superior, que se llama articulación temporomandibular, que es el paciente frota mucho los dientes y los aprieta, tanto de noche como de día, genera migrañas y dolores cervicales importantes. Entonces, también eso puede ser producto de la medicación que tome. Hay psicofármacos que el paciente toma, se duerme de noche, pero se apaga lo que es la conciencia, pero el cuerpo sigue trabajando. Entonces el paciente relata que al momento de empezar a tomar esa medicación es cuando siente que bruxa. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que si tomes medicación para dormir, bruxes? ¿Dormís nervioso? Si es imposible. No, es real. El paciente en realidad, el psicofármaco lo que hace es aumenta la cantidad de microcontracciones del músculo que tenemos acá a nivel de la cavidad bucal, que hace que bruxe más y desgaste las superficies dentarias. Y bueno, por supuesto que esto, desde mi punto de vista como odontóloga, lo abarco desde la odontología, pero esto se trabaja con un equipo multidisciplinario, desde nutricionista a terapia ocupacional, neurólogos, medicina general, todos los profesionales de la salud. Eso sería lo ideal, que es lo que yo apunto, ¿no? Y bueno, a nivel local, que sería a nivel bucal de la cavidad oral, lo que yo tengo a consideración con los pacientes con esclerosis múltiple y los pacientes en general es el tipo de cepillo. ¿Qué tipo de cepillo utiliza el paciente? ¿Qué es? ¿Un cepillo que tiene un mango de madera? ¿Que es un mango de plástico? ¿Que es arrugado? ¿Que tiene agarre? ¿Lo puede agarrar bien el paciente el mango? ¿Es un mango largo? ¿Es un mango corto? ¿Qué cabezal utilizas? ¿Un cabezal grande? ¿Un cabezal chico? ¿Dónde tiene más la necesidad de cepillarse? ¿En el fondo porque tiene muelas o ya no tiene muelas y solo se necesita cepillar adelante? ¿Y qué cerdas tiene ese cepillo? ¿Tiene cerdas que son duras, que lastiman la encía, aunque el paciente va a pensar que la cerda dura va a cepillarlo más? ¿Tiene cerdas blandas, que son esas cerdas que el paciente generalmente te dice que no le cepilla nada, que le da sensación de que no le está cepillando, pero para mi criterio es el cepillo que más cepilla? ¿O es un cepillo que es medio y que el paciente duda, siente a veces y aprieta un poquito que cepilla más, pero en realidad no le cepilla tanto? Esas son algunas de las preguntas que también yo me hago y les hago a ustedes, que internamente estarán pensando qué cepillo están usando. Después, el uso de los enjuagues. ¿Esto es un mito o es una realidad? ¿Es bueno usar enjuagues bucales? ¿En qué pacientes se usan los enjuagues bucales? ¿En todos? ¿O solamente en los pacientes que tienen riesgo a tener alguna enfermedad, por ejemplo, alguna caries? ¿O para un paciente que se hizo una cirugía bucal y que, bueno, luego se complementa la cicatrización con los enjuagues bucales? Después, otras cosas, el hilo dental. ¿El hilo siempre lo tengo que usar? ¿Cuántas veces al día lo tengo que usar? El uso de las prótesis removibles. ¿Uso prótesis? ¿Las limpio? ¿En qué momento me saco las prótesis? ¿Durante el día las saco? ¿Duermo con las prótesis puestas? ¿Me cepillo la encía donde está sentada la prótesis? ¿Con qué cepillo la prótesis? ¿La descontamino? ¿La descontamino con hipoclorito o la descontamino con las pastillas que venden en la farmacia? Sensibilidad en los dientes. ¿Tengo sensibilidad? ¿La sensibilidad es al frío o al calor? ¿En qué momentos me duele? ¿Cómo es esa sensibilidad? ¿Es como una puntadita bien finita y que después se va? Movilidad en los dientes. Esto implica mucho en pacientes que son diabéticos o fueron fumadores. Se presenta una enfermedad que es la periodontitis. La periodontitis es lo que se llamaba antes piorrea, es la acumulación excesiva de sarro. La periodontitis es una enfermedad que, además de ser en pacientes que son diabéticos, que fueron fumadores, tuvieron algún familiar que la tuvieran, es de carácter hereditario.
¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo esos 3 factores más el paciente tiene esclerosis múltiple, yo estoy hablando de que la enfermedad es inflamatoria en carácter general, porque la periodontitis es la inflamación, pero la inflamación del hueso. O sea, hay una bacteria a nivel de las encías y del hueso que está en el cuerpo de ese paciente. Y ese paciente se la puede tragar, esa bacteria. Y si se la traga puede formar una neumonía pulmonar. Y en el caso de que el paciente sea susceptible, porque tiene otras enfermedades vinculadas, tenemos que hacer un gran seguimiento en estos pacientes de cerca y tratar de evitar estas enfermedades, porque hay unas neumonias que son severas, incluso si el paciente está internado, puede ser capaz de fallecer o tener un infarto de miocardio por estas bacterias que son acumuladas en la boca, entre la encía y el diente. ¿Por qué se da? Porque el paciente fumó, porque el paciente es diabético, o porque tiene una característica ya a nivel familiar, hereditario. Y el paso previo a la periodontitis, que es eso que mencioné, es la gingivitis, que la gingivitis es el sangrado de las encías. Las encías sangran porque no te cepillaste bien, entonces hay bacterias, vos no barrés las bacterias mediante el cepillado mecánico, entonces lo que se genera es un sangrado excesivo. Si el paciente se deja estar, esas bacterias forman otras familias de colonias que empiezan a profundizar en la encía y llegan al hueso. Y ahí es como se forma el cuadro anterior, que es la periodontitis. Entonces, si vas a una consulta a tiempo, se te diagnostica lo que es la gingivitis, en esa etapa sí la podés revertir, pero después ya cuando es a nivel del hueso es muy difícil de controlarlo. Además, te podés dar cuenta, generalmente no es cuando te estás cepillando. Cuando sangran las encías y te estás cepillando, eso es porque te estás cepillando o con una incorrecta higiene, te estás cepillando mal, o porque el cepillo no es el adecuado. Pero si vos ves que comes una manzana y la manzana queda manchada de sangre, que es lo que le digo a mis pacientes, que observen cuando están comiendo manzanas y la manzana queda con sangre, ahí ya escapa lo que es la técnica de cepillado, si no hay otro factor que ver a nivel sanguíneo de por qué están tan inflamadas las encías. Otra de las cosas es el dolor facial. Sinceramente he tenido poca experiencia en lo que respecta a la atención a pacientes con esclerosis múltiple. Por eso es que me estoy tratando de involucrar con ustedes para poder tener más conocimiento sobre los síntomas que un paciente con esclerosis múltiple a nivel dental o facial, que es mi área, puede tener. Pero lo que sí sé y me han consultado es sobre la neuralgia del trigémino, que es uno de los síntomas que tiene el paciente que tiene esclerosis múltiple. La neuralgia del trigémino es un dolor insoportable que es sobre el nervio trigémino, que es el nervio que irriga nuestra cara, viene directamente, hace como esta es la ramificación, sale del cerebro y después se ramifica en una rama superior que da para toda la que es el tercio superior de cara, tercio medio y tercio inferior. Generalmente el que duele es el tercio medio. Para esto existen tratamientos, existe medicación, pero es algo que es muy difícil de controlar porque el dolor no avisa, pero sí se puede diagnosticar como una neuralgia del trigémino y eso sí se puede tratar debidamente. Después, bueno, el apretamiento dentario, que también puede determinar una neuralgia de trigémino, porque si apretás mucho los dientes, haces una estimulación del sistema nervioso a ese nivel. Boca seca, como ya conté, se llama serostomía, que es cuando el paciente, por alguna razón, la glándula salival deja de liberar saliva, entonces el paciente siente esa sequedad bucal, que bueno, ahí después veremos los tratamientos que hay para la boca seca,
Por ejemplo, saliva artificial, entre otros. Y bueno, luego la litosis, que es el mal aliento, que el mal aliento, sinceramente, todos tenemos mal aliento cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque cuando uno está durmiendo, no está masticando, no está hablando, la boca no está en función, entonces las glándulas salivales, no hay una estimulación y ya de por sí disminuye la cantidad de saliva que es secretada. Y además, el tipo de saliva se vuelve más viscosa. Entonces, si vos no te cepillaste bien los dientes, o ese día no te los cepillaste porque estabas muy apurado por irte a dormir, bueno, el otro día seguramente te vayas a despertar con la boca con mal olor o gusto ácido, ¿no? Sobre todo en pacientes que son fumadores y también pacientes que toman medicación, como hoy les conté, la medicación de psicofármacos. Y bueno, para todo esto existen técnicas adaptativas para cada paciente según la situación clínica de cada paciente, ¿no? Yo, mi historia clínica, para un paciente con esclerosis múltiple es una, para un paciente que tiene Parkinson es otra, para un paciente que tiene esclerosis múltiple y que tiene una experiencia odontológica buena, favorable, es una cosa, para un paciente que tiene determinados hábitos de higiene o hábitos alimenticios. Yo lo vivo en el día a día, no solo con los pacientes con esclerosis múltiple, sino con los pacientes de orden general, porque más allá de las enfermedades que el paciente tenga a nivel sistémico, todos somos, el cuerpo humano es muy sabio y compensa las situaciones. Entonces, yo considero que el objetivo siempre para un paciente que tiene cualquier enfermedad es primero mirarlo como un todo y después ver cuáles son las carencias que tiene a nivel de salud, qué complicaciones puede llegar a tener y a su tiempo, ¿no? Trabajar estrategias para evitar que el paciente en determinado momento tenga que hacerse un tratamiento radical. Por ejemplo, pasar por una cirugía. Como conclusiones, quiero decir que todo ser humano, al menos una vez en la vida, ha experimentado alguna patología de orden bucal, sea sintomático o asintomático. Quizás fue solamente una inflamación gingival, pero el paciente nunca se percibió, nunca se dio cuenta que las encías estaban inflamadas, porque hay mucha gente que desconoce su estado, su cuerpo. Hay mucha gente que no es consciente de que tiene la encía roja, porque no sabe que una encía sana tiene que ser rosada. Entonces, el paciente, si desconoce, nunca va a saber su estado de qué es lo normal en su cuerpo. En pacientes con enfermedades de orden general, la probabilidad de tener mayor patología a nivel bucal aumenta. Como ya les dije, por ejemplo, un paciente con esclerosis múltiple más hipertensión, esclerosis múltiple más diabetes, esclerosis múltiple más asmático, por ejemplo, también. Es fundamental lograr una atención personalizada en cada paciente según el grado de avance de su enfermedad. Muchas veces los pacientes son totalmente dependientes, que esto era lo que yo les contaba con respecto a lo que pasa mucho en los pacientes con esclerosis múltiple con un diagnóstico avanzado, que es muy difícil con ese paciente hacer de que su estado de salud mejore, revierta más rápido, ¿no? Es una enfermedad que llega sin que la invites y se queda aunque no la quieras, aunque no quieras que se quede. Esto es una frase que saqué de internet, de una guía que hicieron las compañeras de esclerosis múltiple en Uruguay. Es una página que hay, que seguro ustedes la tienen. Es una guía que está muy buena y en base a esa guía yo me estuve orientando y esto me encantó porque es una realidad. Y lo que yo me sentí al momento de ver esta frase es que en la vida misma es así. Pasan no solo las enfermedades.
Entonces es bueno ser consciente que todo lo que llega a nuestra vida tenemos que ver el lado positivo, así sea una enfermedad de carácter neurodegenerativo, pero que tenemos que aprender a convivir con ella. Y aprendiendo a convivir con ella desde un lugar donde uno le preste importancia a su salud, por más mínimo que consideres, por ejemplo, lo que es cepillarte los dientes, que quizás es algo básico, pero bueno, a veces uno no presta atención a esas cosas, pero son las que evitan que otras cosas peores pasen. Y bueno, les quería agradecer al equipo, por supuesto, de EMUR, que me dio esta oportunidad, y a familiares y pacientes con esclerosis múltiple. Esta presentación fue realizada en memoria a todos los pacientes y familiares de pacientes con esclerosis múltiple, porque su lucha, fuerza y ganas de vivir fueron, son y serán mi inspiración. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y la verdad que tremenda presentación, Ivana. Muy, muy nutritiva, porque nadie se espera que desde un odontólogo podamos hacer tantos cuidados con respecto a nuestra patología, porque a veces se nos olvida que la esclerosis múltiple es también un todo, y no hay que olvidar el cuidado, porque bien hablabas de que teniendo desde una buena higiene a un profesional de odontólogo que te trate y conozca que tenés esclerosis múltiple, sepa cómo afecta al paciente, a ese paciente, porque yo siempre, y acá todos lo saben, hablamos de que hay tantos síntomas como pacientes con esclerosis múltiple, porque cada uno es diferente y pasamos por diferentes etapas de la enfermedad y no todos la vivimos de la misma forma. Por algo es la enfermedad de las 1000 caras, y yo digo que no es de 1000 caras. Tiene tantas caras como personas con EM en el mundo. Entonces, sí será importante que nuestro odontólogo, si no lo hizo aún, sea instruido por nosotros mismos sobre cómo es la esclerosis múltiple, la nuestra, ¿no? ¿Cómo la vivo yo? Yo, Karina, vivo mi esclerosis múltiple de esta manera, y si tengo confianza o genero la confianza con mi odontólogo, le cuento cómo la vivo para que el otro entienda. Si todavía no supo cómo era la enfermedad, es instruirlo un poquito, pero desde la mía. Cómo es la de los demás, no es lo que tenemos que dejar de lado. Así que bueno, infinitas gracias. Como bien dijimos al principio de la charla, esta es la primera parte. ¿Por qué? Porque ahora Ivana les va a enviar, o les vamos a hacer llegar por intermedio del celular de Moore, como hacemos todo, un link que va a ser un cuestionario para que cada uno lo vaya respondiendo en su tiempo y forma. Y Ivana luego hará su propio cierre de la charla para la segunda parte con las preguntas que ustedes le van a dejar en este formulario que vamos a enviar a todos los que tienen el celular de Moore, y ahí ella hará su propio informe para la segunda parte, que quedará para mayo, nuestro mes del Día Mundial. Así que sin más, agradecer, porque estas charlas son micro charlas, pero qué nutritivas que son a la hora de aplicarlo a mi propia salud. Vamos a tener más de estas, esperemos que sí. Y nada, agradecerte por llegar a EMUR. Yo les quería agradecer a ustedes por la oportunidad y espero haber generado muchas dudas y espero haber generado mucho, ¿por qué no? Yo quisiera preguntar, porque en realidad es lo que pretendo, que mediante esa encuesta hay un espacio abierto luego para ustedes poder ahí escribir las dudas que tengan, para yo, en base a esas dudas, poder responderlas de manera directa o indirectamente en el próximo encuentro. Esa es mi misión, cosa de que, bueno, ninguno tenga dudas, me pueden seguir, ahí yo les dejé el Instagram, es medio difícil de escribir mi apellido, pero bueno, o pueden preguntarle a las chicas de Moore, porque escriben ahí mismo en los comentarios y yo después voy a estar respondiendo. A veces generar un espacio colectivizado, individual, es muy difícil, entonces mi idea era esa, generar como una breve introducción, que me conozcan, que piensen sus dudas, que si piensen
cualquier consulta que tengan sobre las prótesis, por ejemplo, en odontología, sobre caries, medicación, lo que sea, que bueno, en el segundo encuentro vamos a estar respondiéndolas con mucho gusto. Ni que hablar, ellos saben que el celular de Moore está siempre para eso, para generar este diálogo que a veces no se puede dar en persona, pero sí, bueno, me quedó tal pregunta para la odontóloga que dio la charla, se la hacemos llegar a Ivana y Ivana en su Exacto. próxima charla la va a poder responder o hacer un seguimiento sobre lo que a las personas con esclerosis múltiple nos interesa y bueno, y abrirnos este nuevo lazo de que, ¿por qué no hablar con mi odontólogo desde este lugar? Que no tengamos miedo y no tengamos vergüenza, porque estamos transitando una enfermedad que hoy puede estar de una forma, mañana de otra, y si me afecta mi salud vocal, como dijo Ivana, vamos a poder afectarnos en otras situaciones que no queremos despertar. Yo Así, siempre digo que nuestro cuerpo, le digo a mis pacientes y a los niños, sobre todo que trabajo mucho con niños, todo entra por nuestra boca. El aire, la comida, el agua. Si nosotros tenemos una fachada divina y le damos importancia a esa fachada de limpiarla y cuidarla todos los días, nuestro cuerpo internamente va a estar agradecido. Así que quiero que se queden con eso y que bueno, cualquier cosa, estoy mucho más que a las órdenes. te agradecemos infinitamente y les mandamos un beso a todos. Sigan atentos al celular de Moore porque ya comenzaron las charlas del mes de mayo que quedan siempre grabadas en nuestro canal de Moore de YouTube. Abrazo enorme a todos y estamos viéndonos en estos días. Besos. Chau, Besos a todos. chau. Chau, chau.